Muy buenas tardes, amables televidentes de Conversación Franca por su canal, Su Mundo TV. Llegamos a la mitad de la semana laboral, miércoles, y no es un miércoles cualquiera. Es el miércoles donde inicia un ciclo importante del mundo cristiano, la Cuaresma. A partir de ahora se cuentan 40 días para llegar a esa Semana Mayor, la semana de penitencia de Jesús de Nazareno, que fue un ser viviente como nosotros, y por eso pues el mundo se dividió con la muerte de Jesús el 25 de diciembre con el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre y con la muerte de Jesús después de la Cuaresma. Ese es antes y después de Cristo o de Jesús. Ese es el mundo cristiano. Esta Cuaresma, que son 40 días antes de la crucifixión de Jesús de Nazareno, pues lleva al mundo cristiano a la reflexión, a la abstinencia de la ingesta de la carne, como era antes. En el pasado se respetaban todas estas normas, a los alimentos conteniendo azúcares, como el caso de las famosas habichuelas con dulce que se preparan un día como hoy, miércoles de ceniza, y todos los miércoles y los viernes de estos 40 días está lo que manda a la iglesia, la abstención de la ingesta de carne roja, carne de procedencia animal, solo el pescado como única carne. Eso es así, eso era en el pasado que se tenía eso, incluso ya la llegada de la Semana Mayor con el Domingo de Ramos, ahí se iniciaba un ciclo importante de actividades religiosas que culminaban el Domingo de Resurrección, porque Jesús de Nazareno fue apresado un jueves, luego pues fue crucificado el Viernes Santo, donde se declara que ya falleció, y luego al tercer día resucitará, como muy bien dice el adagio bíblico. Al tercer día resucitó, 10 de la mañana de domingo. Entonces ahí pues se vuelve a renacer ya la celebración del renacimiento de Jesús de Nazareno. Y por eso el mundo cristiano pues celebra con alegría ese Domingo de Resurrección. Recuerdo muy bien en el pasado, la década de los 80, que era parte del voluntariado de la Cruz Roja Dominicana, y nos desplazábamos a diferentes lugares del país a asistir a las personas que iban de vacaciones, porque siempre la gente ha aprovechado este asueto de la Semana Mayor, ya que el mundo laboral, prácticamente el mundo productivo, cerraba los jueves al mediodía y reabría sus actividades al público los lunes. Ya las cosas han cambiado. El empresariado, el comercio en sentido general, solo recesa Viernes Santo, que es el día que marca a rojo en el calendario. Pero después usted observa las cadenas, las diferentes cadenas de supermercado del país, abierto el domingo, abierto el sábado. Ya esa tradición que movía a un toque de queda general, como dicen, ya quedó atrás. Quedó atrás porque la gente la fue cambiando, la fue adaptando a sus circunstancias. Bueno, vamos a esperar que este inicio de la Cuaresma, tiempo de reflexión, no de reflexión como los políticos, sino tiempo de reflexión religiosa, tiempo de reencuentro con la fe cristiana, pues sirva de bien, y que este encuentro, estas reflexiones, pues pongan a reflexionar a aquellos que están delinquiendo, que están violentando las normas jurídicas establecidas en el país, que están despojando de las propiedades
a seres humanos que la han conseguido con mucho esfuerzo y sacrificio, y que también pues en este intento de despojar a seres humanos de propiedades, pues también a veces la despojan de la vida o pierden ellos mismos la vida, como el caso del asesinato ocurrido el pasado lunes en una provincia cercana a la capital dominicana, San Cristóbal, donde tres jovencitos, donde el mayor tenía 19 años de edad y dos apenas 18 años de edad, pues la emprendieron a tiro para asesinar a un propietario de una rencar. Se dice que es sicariato por paga, asesinato por paga, y en ese intento uno de los tres jovencitos, uno de los dos de 18, fue también acribillado a balazo. Entonces, que los jóvenes que se ven envueltos, como ellos dicen, entre comillas, por necesidad, a incursionar en el mundo de la delincuencia, que aprovechen estos días de reflexión, de reencuentro consigo mismo, aprovechen la cuaresma para tratar de no llevar desesperanza a sus hogares, para tratar de no seguir atentando contra los intereses de los particulares, para no ofender a la sociedad hurtando lo que no es suyo y también cegándole la vida a personas que han conseguido los bienes que defienden con su propia vida con mucho esfuerzo y sacrificio. Miren, el Ministerio de Educación ha anunciado que hay varios maestros suspendidos por acoso sexual. 5 maestros. 5 maestros, incluyendo al señor John Kelly. Responsablemente, el ministro de Educación, el doctor Ángel Hernández, informó al inicio de la semana que el maestro envuelto en la violación y asesinato de la joven Esmeralda Richie, pues no sería cancelado de inmediato. Y está bien que él lo aclare, porque existe la presunción de inocencia hasta que un tribunal no emite una sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada. Eso está bien, pero hay muchas evidencias comprometedoras en contra del maestro John Kelly. Entonces entiendo que lo que debe hacer es, como lo ha hecho el Ministerio de Educación con mucha responsabilidad, es suspender a este maestro. Suspenderlo, total, está suspendido por faufil porque está en prisión, no puede ir a impartir docencia. Pero no simplemente la suspensión de no impartir docencia, sino de no disfrutar de su salario. ¿Por qué? Porque si usted se pone a hacer los cálculos de lo que dura un proceso judicial, un tribunal competente le dictó a él 1 año de medida de coerción, porque declaró el caso casi complejo. 1 año. Son 12 meses. Después de concluido estos 12 meses, el Ministerio Público ya tiene que presentar formal acusación del maestro John Kelly ante la jurisdicción de la instrucción. La jurisdicción de instrucción se puede tardar quizá 1, 2, 3 meses, depende de los incidentes que puedan presentar los abogados de la defensa del joven maestro John Kelly. Entonces, vamos a suponer en el mejor de los casos que dure 3 meses el juez de la instrucción dilucidando el expediente que le presente, el expediente acusatorio presentado por el Ministerio Público, ya serían 15 meses. Después del juez de la instrucción calificar el expediente y mandarlo a juicio a fondo, como va a ser seguro que así será, pues ya en juicio a fondo ese proceso puede durar, depende los incidentes que se presenten, pero puede durar fácilmente 1 año. Entonces, si usted le suma los 15 meses que ya sumamos al inicio, estaríamos hablando de 2 años y meses ya para concluir en primera instancia este caso. Pero si los abogados de la defensa del joven Kelly no están conformes con la sentencia que le va a imponer un tribunal, pues ese expediente, ese caso sería recurrido en apelación. En apelación puede durar 3, 4, 5, 6 meses. Y luego de apelación, siempre y cuando no se sientan complacidos, los abogados
de la defensa, pues podrían acudir a casación y de casación a un tribunal en única instancia. Estamos hablando de que es un proceso que se podría tardar fácilmente 3 años. 3 años. Entonces, esos 3 años durará la sociedad dominicana pagándole salario al señor John Kelly. Pienso que no, que el Ministerio de Educación, según lo que establecen los reglamentos de esta entidad gubernamental que regula el sistema educativo preuniversitario de la República Dominicana, debe anunciar al país la suspensión de este maestro y de otros sin disfrute de sueldo, hasta tanto no se emita una sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada. Ahí ya, si él, que él lo dudo mucho, si él tiene suerte y logra salir airoso de este proceso, pues indudablemente el Ministerio de Educación tendría la obligatoriedad de pagarle los salarios que ya están acumulados ahí. Pero si por el contrario, como estoy seguro, será condenado, pues ya ahí se confirma la separación definitiva de esta aberración humana que se llama John Kelly del sistema de educación preuniversitaria de la República Dominicana, que como él hay otros, muchos más, y que el sistema educativo dominicano debe ir depurando, debe ir teniendo una vigilancia constante. Deben existir en los centros educativos preuniversitarios, básicamente donde hay adolescentes, deben existir los inspectores, supervisores, no solo en las aulas, sino en todo el recinto escolar, a ver qué sucede con los maestros. Porque, señores, esta tentación de estos maestros que quieren aprovechar ese poder que tienen en las aulas para imponerse, para caer bien, sí o sí, a una niña y abusar de esta sexualmente y llevarla quizás hasta las últimas consecuencias, como es el caso de la joven Esmeralda Richie, que perdió la vida en este juego amoroso de un profesor queriendo imponerse por la delicada materia que impartía, las matemáticas, que todo el mundo le tiene miedo a eso. Incluso hay un maestro que escribió un libro que se llama La matefobia, la fobia que le tienen los estudiantes a las matemáticas. Entonces, esa fobia hace que muchas niñas y niños, pues quizá caigan en tentaciones, en aberraciones tentadoras con maestros y maestras. Vamos a esperar que no sigan ocurriendo este tipo de hechos y que nuestro sistema educativo preuniversitario público sea un ente de moralidad, sea un ente de formación a todos los niveles, no solo en lo que respecta a la formación académica, sino que el maestro sea un ejemplo a seguir. Yo recuerdo en mis años mozos, estudié en la escuela Fidel Ferrer, la primaria aquí en el Sánchez La Fe, donde el maestro era un ejemplo a imitar. Hasta el caminar queríamos los jóvenes adolescentes imitar de nuestros maestros. Hasta el caminar, por la admiración que esto irradiaban hacia sus alumnos. Usted no veía un maestro en aquel entonces tratando de coquetear. Podían existir casos, porque siempre hay personas aberrantes, podrían existir, pero quizá no con tanta frecuencia como ahora. Bueno, que dicen que la niña era una niña muy coqueta, muy bella, muy hermosa. Bueno, pero usted tiene que respetarla, no importa. Póngase unos lentes bien oscuros o cierre los ojos al paso de esta niña o de estas niñas de ahora, de estos tiempos. Por eso el Ministerio de Educación es riguroso en cuanto a el uniforme escolar, el uniforme que debe portar, deben vestir igual todos los niños, todos los jóvenes, y es muy riguroso en esto, extremadamente riguroso, para evitar el tipo de vestimenta, si se quiere, insinuante. Vamos a esperar que no se presenten durante mucho tiempo más casos como el del maestro John Kelly y de otros maestros que han provocado
que el Ministerio de Educación pues, lo suspenda en su función. Y reitero que esta suspensión no solo sea de no impartir docencia, sino que también le den por donde más le duele al ser humano en estos tiempos, por el bolsillo, que no cobren suspensión sin disfrute de sueldo. Miren, el Ministerio Público ha anunciado la desmantelación. Oigan bien, y ustedes van a reír cuando yo le diga esto. Están acusando que han desmantelado una presunta red de tráfico de indocumentados haitianos, en lo que ellos han llamado la Operación 13. Esta red transportaba migrantes a través de motocicletas y autobuses en complicidad con militares, dicen las autoridades del Ministerio Público. No me hagan reír. No me hagan reír porque eso no es nuevo. Hace tiempo que eso existe, pero mucho tiempo. Van a tomar 2 o 3 como escudo, como es el caso del señor Eddie Rafael Cordero Villanueva, alias Nelson, que el Ministerio Público lo acusa de ser el cabecilla de la red y de encargarse de coordinar con militares y transportistas, de dar acogida, facilitar el transporte de los indocumentados a las diferentes guarderías y luego ser distribuidos en las diferentes localidades, como es el caso de Osiris Rafael Esteve Fortuna, Leonardo Acosta Cruzeta, alias Leonelo, Elvio José Castillo Martínez, alias Soco, Hilario Antonio Gómez Paul, Ñañá Anelvi Susana Guzmán, Chichi, Santo Valerio Contreras, alias Santico, Jesús María Cerda Acosta Moreno, Julio César Sosa, alias Coco, y Aquilino Sosa Fernández. Este grupo es acusado por el Ministerio Público de encargarse de bajar a buscar a los nacionales haitianos a Río Masacre, en la localidad de Copey, y transportarlo vía motocicleta a las distintas guarderías utilizadas por la red. Ustedes escucharon en esa lectura que di de varios nombres hablar de rangos militares. Ahí no hay un sargento, no hay un teniente, no hay un capitán, no hay un coronel, no hay un general. Y esa red existe, y es verdad que existe. Y ustedes ven que violentan todos los famosos chequeos, los retenes que hay en el trayecto de los pueblos fronterizos hasta el poblado de Azua. En el caso del sur, en el caso del Cibao, hasta Santiago de los Caballeros prácticamente. Hasta la entrada de Santiago hay retenes. Pero ustedes observan muy bien, en el caso del sur, que detienen los vehículos, preguntan al conductor, buenas noches, buenas tardes, con un foquito, una linterna, bajen los cristales, alumbran hacia adentro, todo bien, se van. Si es un vehículo que trae nacionales haitianos de manera ilegal, le va a pasar su sobrecito y ni siquiera lo paran a veces. Cuando son los autobuses, no lo paran, no lo mandan a parar. ¿Por qué? Porque esa red de tráfico de ilegales haitianos tiene sus conexiones en los cuerpos armados encargados de mantener bajo vigilancia permanente la frontera. Ahí reciben todos. Siempre se ha dicho que en el pasado enviar a un soldado de puesto a la frontera era un tremendo castigo, un sacrificio, porque ese soldado se portó mal, ese guardia se portó mal, lo enviaron de castigo a la frontera. Ya no, ahora es frotarse las manos. Ay, me enviaron a la frontera. Bueno, pero ese no envío a la frontera, es un comprado ese traslado a la frontera. Se paga por ese traslado. ¿Por qué? Porque 6 meses que dure ese soldado de la frontera trabajando en el organismo especializado, CEFRON, si es oficial,
va a venir con un buen buchito, va a venir con una buena, con una bicoquita bien buena, bien sustanciosa. Entonces, hacia ahí no llega. Entonces, me llama mucho la atención que en esta red que ha anunciado el Ministerio Público de Tráfico Humano, que ha desmantelado, no hay ni siquiera un cabo, ni siquiera un cabo, mucho menos pensar, no sea iluso, García, ni siquiera pensar en que puede haber un coronel o un general, porque ustedes saben muy bien que los cuerpos armados van de menor a mayor. La responsabilidad del cabo concluye donde llega la responsabilidad del sargento. La del sargento cuando llega al destino, a las manos del teniente al capitán, del capitán al mayor, del mayor al coronel y del coronel al general. Eso es así. Entonces, todo este entramado recibe. Si no recibe, no funciona la red. Por eso es que se habla de una red. Y tiene que ser así. Existe esa red. Y va a seguir existiendo. No me digan que con esto ya se acabaron los viajes ilegales. Concluyeron los viajes ilegales porque desmantelaron la red de tráfico de haitianos hacia la capital dominicana. No. Eso es un bulto para presentarle al país que la frontera está bajo control absoluto y que están trabajando eficientemente, como dijeron, que tenían 10.000 soldados dominicanos protegiendo la frontera, donde se volcó. La mayoría de los guardias estaban allí en la frontera. ¿Cómo lo va a hacer también? Un fiasco, un fracaso, el famoso muro. El muro dominico-haitiano, el muro fronterizo, que me dicen, a propósito de este muro, que están depredando, acabando con una zona de reserva ecológica en Montecristi, por la construcción del muro, y que estamos donando una cantidad importante de terreno dominicano a Haití, porque le estamos dejando de aquel lado del muro, mucho terreno dominicano, violentando los famosos bornes, los señales de donde inicia Haití y donde inicia la República Dominicana. Si se quiere, el punto neutro. Entonces, si Haití deja lo mismo, por ejemplo, ya toda esa tierra va a quedar ahí, vamos a estar igualitos, imitando de nuevo lo que ocurrió con las devastaciones de Osorio. Toda esa zona, esa franja, puede ser objeto de generación de riquezas, esa despoblación en la devastación de Osorio fue lo que dieron, esas son las génesis de la creación del Estado haitiano. Al dejar estas tierras vacías en 1605, se produjo una generación de riquezas, de reses, que era la forma en que se medía la riqueza en aquel entonces, de reses, chavaca, criada de manera salvaje ahí. Entonces, esto provocó de que mucha gente, piratas y filibuteros, se interesaran en ir a esas tierras que fueron devastadas, que fueron despobladas. Entonces, lo estamos llegando a que se repita lo mismo, a que se repita la historia y que puedan existir tierras de nadie, que luego pues, serían ocupadas por lógica, por falta de terreno, por haitianos. Nos estaríamos donando automáticamente gran parte del territorio dominicano a Haití. Ahí no le va a costar absolutamente nada al haitiano que no tiene dónde cultivar una matica de plátano, de guineo, donde construir una rancheta. Podría construirla ahí sin ningún problema porque las autoridades dominicanas oficializaron el abandono de esos terrenos. Vamos a esperar que no, que este muro pues tenga un contramuro donde va realmente en la línea fronteriza y que no se donen estos terrenos y que no se siga hablando de desmantelar la red de traficantes haitianos a la República Dominicana, porque no es cierto, eso no es cierto. Ese es un boom, una forma de sonar,
de venderle al país de que se está controlando la migración haitiana hacia la República Dominicana, cuando todos sabemos que no, porque todos los días vemos más hermanos haitianos en las calles dominicanas incursionando en labores que nunca antes lo habían hecho. Ya no son las labores agrícolas, el trabajador agrícola, ya no solo es las labores en el área de la construcción, no. También ya están incursionando en el área del taxi, del motoconcho, del concho en vehículos públicos, en guaguas voladoras, están incursionando en los quehaceres domésticos, en los trabajos domésticos, porque las mujeres que se dedicaban a las labores domésticas aquí en la República Dominicana se han puesto muy caras, pero muy caras, y protegidas por ley. Entonces mucha gente está teniendo miedo de contratar a esas mujeres que por lo regular de origen rural, y están contratando haitianas como nanas para sus hijos, como asistente, como yo le llamo, asistente en el hogar. Bienvenido, Joaquín. Bueno, bien, estamos en el ombligo de la semana. Así mismo, iniciando la cuaresma, como decía. Sí, miércoles de ceniza. Sí, miércoles de ceniza. 40 días el Viernes Santo. Ya sí. Tú tomaste habichuela con dulce. No me dieron. Bueno. Y eso, y comí yo carne de res hoy. Ya, pues usted está violentando. Me toca ir al purgatorio. Sí, no, pero el problema es que, me excusa, yo estoy seguro que usted tenía un tiempecito que no la comí, y si la encontraste hoy, tiene que aprovecharla. Claro, porque es así, ¿verdad? Porque eso era en aquel entonces donde había abundancia. Y tú podías rechazarla, no comértela, como dicen, ¿verdad? Sí, lo que sucede es que yo me encargo de asuntos muy generales. Yo destapo el plato y lo que tenga la esposa puesto ahí, eso es. Claro, eso es. Entonces la doña tuvo la oportunidad de conseguirla ahora porque es que este gobierno ha hecho un poquito más difícil comer la carne de res. Yo ni sé cuánto cuesta la carne de res porque ni me interesa. Yo cuando voy a los supermercados, yo hago así, ¿dónde está? Me voy a la única fuente proteica que tiene el pobre, el pollo y un poquito el cerdo. No, y es más saludable el pollo. Sí, el pollo blanca. Y el cerdo, que el cerdo cae dentro de la carne blanca casi. No. Sí, dicen algunos, de ciertas partes del cerdo, cerdo, sí. Entonces, pues nada, vamos a esperar que estos 40 días de reflexión, como dicen muchos políticos, sirva de bien para el mundo cristiano. Sí, son números mágicos en la Biblia, el 40, el 6 y el 12. El 12 por la tribu y 40 casi en todo, porque 40 días tuvo Jesús en el desierto y fue tentado por Satanás. Y entonces el 6, que es la mitad del 12, la estrella de David, y tiene 6 puntas. Son números que siempre están en lo que llevan cábala. Joaquín, la red que ha anunciado el Ministerio Público que desmanteló de tráfico de ilegales haitianos, están anunciando como que eso es la noticia de primera vez en la historia de la República Dominicana que se desmantela una red de tráfico haitiano. ¿Qué te parece a ti esto? Sin embargo, lo interesante es que se está poniendo el foco a los militares. Lo lamentable es que yo vi como el mayor rango ahí fue un sargento mayor. Pero ahí yo no vi rango importante. Sí, no vi un sargento mayor. Y yo no creo que un sargento mayor tenga tanto poder para hacer ese tipo de asuntos. El sargento mayor tiene un jefe que se llama el teniente. Y el teniente tiene otro jefe que se llama el capitán. El segundo teniente, después el primer teniente, después el capitán, el mayor coronel, coronel, general de brigada. Sí, pero ya nos podemos dar cuenta, lo que hemos dicho aquí en este espacio, Ramón, que el trabajo de repatriación es una puerta giratoria. Ellos entran y salen, entran y salen. Y se debe precisamente a esa situación de que los que están llamados a custodiar nuestra frontera, a vigilar de que se dé el proceso migratorio de forma regular, pues no lo hacen regular, viven de eso, tienen un modus operandi, ahí están las tarifas, y lo importante es que el Ministerio Público siga buscando hacia arriba, porque no son los organismos internacionales que tienen un plan fusionista. Yo estoy escuchando eso desde los tiempos de la campaña Balaguer-Peña Gómez, en las elecciones del año 1994.
estoy escuchando el plan y estamos en el 2023, entonces no sirven lo que hacen un plan que tiene 29 años con un plan y no se le da ni una sola página. Segundo, yo nunca he visto una hoja de ese plan, nunca me la han enseñado. El problema fundamental está ahí y es el dedo de la llaga. Lo importante ahora es que eso sigan investigando a fondo, sigan buscando y van a dar. Y es un problema un tanto difícil porque mi propio partido, que hizo una reforma de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, al final se dejó tumbar el pulso cuando había la posibilidad de poner un ministro de Defensa Civil. Creo que por ahí debe empezar, porque el respeto que hay en la iglesia y en la Fuerza Armada a las jerarquías es un problema, desde el punto de vista de que un sargento mayor, si ve a un capitán violentando algo, no se atreve. Claro. Si no se atreve a denunciarlo y mandar eso, porque nada, ahí quedó. Como decimos popularmente, lo parten. Ahora, un civil se le importa. Y como he dicho en otra ocasión, el teniente general que esté como ministro de Defensa, el presupuesto que le ponga el Poder Ejecutivo va a decir, sí, señor. Exacto. Y respetuosamente, señor. Ahora, un civil como tú lo va a pelear. Ya. Lo discute. Hay sí. una cosa también importante, esto que tú acabas de decir, como abono diré, que hace falta también la rotación con cierta regularidad. Sí. Porque dice un romancero, la antigüedad, que árbol que nace torcido jamás su rama endereza, porque se hace naturaleza el vicio con que ha crecido, ¿verdad? Correcto. Eso es así. Sí. Es así. Entonces, si usted tiene un teniente de puesto aquí, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, ya ese hombre sabe todo, el modo operandi de ahí, y ya es el contacto. Pero si usted tiene rotación mensual en esos puntos de chequeo fronterizo, neurálgico, debe hacerse rotación con cierta regularidad. En la Dirección Nacional de Control de Drogas también. Sí. ¿Por qué? Porque, señores, se hace un hábito. Se hace un hábito. El primer día le lleva un sobrecito. No. Llévate eso el primer día. Pero el segundo día se interesa en saber cuál es el contenido del sobrecito, ¿verdad? Y el tercer día protesta, porque es muy poco. Sí, muy poco. Es muy poco. Venga, yo no me voy a manchar por eso. Tú estás loco, muchacho. Sí, entonces, es cierto. Eso sería importante también, que se incluya dentro de ese control migratorio. Pero no me vengan a mí a vender que ahora han dado un palo como lo daba Sammy Sosa en sus buenos tiempos. Con colcho o sin colcho. Con colcho o sin colcho, ¿verdad? Que desmantelaron la red de tráfico humano con Haití. Esa red está igualita. Han agarrado unos cuantos personas para demostrar que están trabajando, pero está igualita, quizás más fortalecida. Por eso a mí me llama también la atención, y excúsame que me extienda, cuando anuncian que capturaron tanto al hijo de cocaína. Eso me dice a mí, ok, 100, pasaron 200 por otro sitio, pero mordieron el anzuelo con los 100 que agarraron, pero pasaron 200. Sí, eso es lo que vemos en Netflix, ¿verdad? Que dan 5 kilos y se llevan 300 por el otro lado. Exactamente. Para entretener. Exacto, porque es así, hay que entretener, mantener la jugada. Vamos a esperar que esto no sea ya un hazme reír, porque mucha gente, al igual que tú y yo, hemos reído cuando se habló de desmantelar esa red de tráfico de haitianos. Y lo que hemos viajado, bueno, tú estudiaste en la frontera, terminaste tus estudios. Fui médico pasante a 8 kilómetros de Haití. Sí, pero Dajabón. Me ha tocado, en Dajabón, en Restauración, en el municipio de Restauración, hay una comunidad llamada Cruz de Cabrera, que está a 8 kilómetros de Haití. Yeah. De hecho, de 10 pacientes, 8 eran haitianos y yo le preguntaba, ¿a usted le duele del lado derecho o del izquierdo? Y decían, sí. Sí, porque no sabe hablar español. Pero eso le está dando de tarde o de noche. Sí. Entonces tuve que aprender un poquito de creol. Yeah. O sea, ¿cómo un ele? ¿Cómo te llamas? ¿Coto este? ¿Dónde vive? ¿Cómo vive Ugen? ¿Cuántos años tú tienes? Y así. Bueno, eso es así. Sí. Pero vamos a esperar. Yo no he vivido mucho tiempo, no he vivido en la frontera. Como el caso tuyo, que viviste y estudiaste. Pero sí he viajado mucho a la frontera. Y cuando usted viene, por ejemplo, de Jimaní, para la capital, por Malpase, usted encuentra 88,000 chequeos. Los últimos son aquí en el Puente de los Pilones,
por Asua, los últimos chequeos. Sí, entrando a la provincia de Peravia. Sí. Exacto, pero en todo eso usted viene en un vehículo normal, le hacen bajar los cristales, ver quién está ahí con un foquito si es de noche para ver. Pero he visto con estos ojos minibuses, autobuses que lo detienen, perfecto, para cumplir. Pero sigan, porque ya eso, aunque vayan llenos vayan repletos de ilegales, pagar un peaje. ¿Tiene luz verde? No, a veces, si en el camión viene un coronel, ¿qué sargento mayor se atreve? Sí. ¿Cuáles son las pretensiones de este gobierno con la creación de un Ministerio de Justicia? Yo en principio no me opongo, porque de hecho la Procuraduría General de la República hace la veces de Ministerio de Justicia, y de hecho, en la primera Constitución Dominicana durante mucho tiempo, el país tenía un Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Yeah. O sea que el que era ministro de Justicia además se encargaba de la educación. Lo único es que hay una especie de híbrido, el sistema judicial, donde hay un componente todavía del Poder Ejecutivo, aunque no se quiera, aunque el presidente diga que es independiente. Él podrá decir que es independiente desde el punto de vista que él no le traza línea o que los que están a la cabeza no son militantes de su partido, el Partido Revolucionario Moderno, como la magistrada Miriam Germán. Como Camacho. Y todo como lo demás. Jenny Berenice. Exactamente, que no ha puesto y no ha sido sustituido. Pero de hecho es nombrado por el presidente de la República mediante un decreto. Entonces, y hay que reconocerle al mismo presidente Abinader de que él ha querido cumplir su promesa de real independencia desde el punto de vista de cambiar el método de la selección del Procurador General de la República. Pero ese cambio de método implica una reforma constitucional. Bueno, tú eres más abogado, tú dominas más el tema que yo. Y el asunto es que no queremos que se desaten los demonios, porque sabemos que no va a ser una reforma constitucional quirúrgica solamente para eso, vendrán otras cosas. Y por eso la oposición política se ha unificado en entender que no debe ser el momento de una reforma constitucional. De hecho, él ha aplazado ese proyecto. Estuvo pujando mucho con eso al principio, pero tú escuchas que ya él soltó el tema de la reforma constitucional. Pero lo que hay que tratar es de mantener el statu quo. Antes me decían que el statu quo, ahora me dicen que statu quo, que se pronuncia. Okay. En términos de que hay áreas que es la preocupación, por ejemplo, en el área de catastral, en el cual no debería ser guiado desde el Poder Ejecutivo. Hay que buscarle el bajadero a eso, porque ahí es que está, yo creo que las implicaciones. Y con toda esta hambre, esta angurria que han demostrado esta administración, que han hablado de que han combatido la corrupción, pero donde quiera que tú ves y destapas algo, encuentras también otro escándalo. Hay ese temor, incluso lo ha manifestado el Colegio de Abogados, que entiende que con esto también va a lacerar los derechos que ellos tienen como colegio y la incidencia que ellos tienen en la justicia dominicana. Bueno, yo voy a decir algo. Yo, si en realidad no fuéramos un país eminentemente presidencialista como el nuestro, yo pudiera estar de acuerdo con la creación de un Ministerio de Justicia. Pero todo lo que designa el presidente de la República, acorde con lo que establece la Constitución de la República, es facultad del presidente designar todos los ministros. Si se crea el Ministerio de Justicia, por lógica sería facultad del presidente de la República designar el ministro de Justicia, claro, designar los viceministros, designar indirectamente los directores departamentales, todo. Entonces tendríamos el Ministerio Público ya no independiente, porque lo han vendido como que la creación del Ministerio Público, del Ministerio de Justicia, sería la creación de un Ministerio Público independiente. ¿Qué ministro aquí lo decide un consejo? Como se designan los jueces, sí, que los jueces lo designan nada más y nada menos que la combinación de tres poderes del Estado, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. La combinación de esos tres poderes del Estado designa
todo el aparato judicial de la República Dominicana, a nivel de los jueces, comenzando por la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia, a partir de ahí, designa a los jueces subalternos, como yo le llamo, de apelación, de primera instancia, etcétera, etcétera. Pero asimismo también designa el Consejo Nacional de la Magistratura los demás integrantes de las altas cortes. Es decir, que ahí sí podríamos estar hablando de independencia real del Poder Judicial. Pero el Ministerio Público, a pesar de tener un consejo, y creo que es un avance de las gestiones de gobierno del PLD, Leonel Fernández y Danilo Medina, que creó el Consejo del Ministerio Público. Sí. Ya yo buscar afanosamente un decreto para que me designe fiscal de Dajabón, eso se acabó. Hay una cuota, ¿verdad? Hay una parte que es por carrera y otra parte que... Pero poco a poco ya están ganando terreno lo de carrera. Pero eso se acabó ya de un decreto. Un decreto, hasta un fiscalizador era un decreto. Sí. Un fiscalizador de un pequeño distrito judicial. Lo sé porque me cayó uno cuando yo era enlace del intermedio Augusto César Sandino en Guachupita. Entonces ahí cayó uno. Ya se acabó eso. Se acabó eso. Entonces, si se acabó eso, lo que entiendo yo, tomándole la palabra al honorable señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, a propósito de su tercer año de rendición de cuentas, es que debería insistir él en lo que se llama Ministerio Público Independiente, no solo en materia de ejecución presupuestaria, porque ahí que está la autonomía del Ministerio Público ahora, porque todavía el Procurador General de la República lo designa el presidente. Sí, así es. Sí. Entonces, ahora, como tú dices, hay una cuota de fiscales que lo designa el Consejo del Ministerio Público, una cuota. Entonces, lo que deberíamos es abogar porque en una eventual reforma constitucional el Procurador General de la República sea designado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Sí, que es un órgano plural, porque obliga a que al menos las cámaras lleven a un miembro que no sea presidente del bufete de esa cámara. Exacto, que ahí sí podríamos estar hablando que hay una elección democrática, porque en el Consejo Nacional de la Magistratura convergen los representantes de los partidos mayoritarios, sí, indirectamente. ¿Por qué? Porque el presidente de la Cámara de Diputados, ¿quién lo elige? El partido que tiene mayoría en los diputados. El presidente del Senado, ¿quién lo elige? El partido que tiene mayoría en el Senado, ¿verdad? Sí. Y por lógica, ese va a representar los intereses de ese partido. Pero entonces viene algo, que esa es la maravilla del Consejo Nacional de la Magistratura, que la segunda mayoría tiene un representante, tanto el de la Cámara de Diputados como el de la Cámara baja. Y quizá haya que quitar el mismo procurador del Consejo. Sacar al procurador, ahí debe introducirse una eventual reforma judicial. El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Okay. Que eso es lo que establece. Me gustó esa idea. El presidente del Colegio de Notarios. ¿Por qué no? Sí, me gustó esa idea. Ahí estaremos hablando de un sistema de justicia con cierta independencia. Siempre habrá la injerencia del Poder Ejecutivo, porque el de los cuartos, el de los cuartos. No, de hecho, el mismo Estados Unidos, que son vitalicios, los presidentes tienen esa facultad cuando muere un juez. Entonces, si el presidente es conservador, pues introduce un juez con criterios conservadores. Y recuerda la crisis del 78, cuando Balaguer se va, pero hubo un gacetazo en el cual 4 senadurías se le arrebató al PRD. Para mantener el control de la justicia. Porque en aquel tiempo el Senado salía, es que elegía el Poder Judicial. El Poder Judicial, exactamente. Sí. Es bueno que tú recuerdes eso, muy bueno. Para que la gente vea el avance que ha tenido el país en materia judicial. Hasta el año 1996, la Suprema Corte de Justicia y los jueces, todos los jueces, la decidía el Senado de la República. Sí. No era de que el Senado elegía a la Suprema Corte y la Suprema Corte a su vez elegía a los jueces. No. Era el Senado que elegía todo. Sí, hasta los jueces de paz. Quiere decir mucho, ¿verdad? Sí. Joaquín, pues gracias por haber estado con nosotros. Esperemos pues el próximo miércoles compartir otros temas de interés contigo, como tú siempre nos sugieres, temas interesantísimos. Y a ustedes, amables televidentes, les esperamos en otra entrega de Conversación Franca. Su Mundo TV.